La comunidad Bitcoiner para mí son personas que creen en algo y confían en lo que construyen, comparten ese conocimiento y luchan porque otras personas también puedan llegar a tener y obtener esos conocimientos y beneficios. Es como un mismo idioma, ¿no? Es como que uno cuando habla con un Bitcoiner, como que no importa en qué parte del mundo esté, estás hablando un poco de lo mismo. Así que nada, es un espacio, la comunidad Bitcoiner es un espacio para mí para construir, para seguir aprendiendo, para encontrar otros pares como yo que tengan estas mismas inquietudes o estas mismas ganas de hacer crecer esta tecnología, de poder construir cosas que nos ayuden a todos. Es el conjunto de personas que intercambian información sobre la esencia del producto, sobre las transacciones, sobre los movimientos financieros, sobre las alzas y las bajas. Eso es el sentido de una comunidad como la comunidad Bitcoin. En general, las comunidades de Internet, desde los inicios de la red hace 25 años, funcionan de esta manera. Es negocios, es comunicación y es también transacciones. La comunidad Bitcoiner junta gente que le interesa lo especulativo y que piensan que el activo se va a apreciar y que quieren hacer plata. Hay gente que se suma porque ve sus ideales reflejados, o sea, lo que está buscando ahí es una herramienta de liberación. Hay gente que encuentra ahí un refugio para protegerse de las economías de su país que no los cuidan. Hay gente que le gusta la tecnología y ve ahí una herramienta para la transformación social. Y creo que eso es parte de lo que a mí más me gusta de la comunidad Bitcoiner, que es su diversidad. En cierta manera, y no es con ánimo de crítica, la sensación que la comunidad hoy, no la Bitcoiner, sino más la cripto, si se quiere, está más en busca de un rédito económico cortoplacista y se perdió un poco esta idea de hacer una revolución o de hacer un cambio que llegue a más, a muchos. Entiendo que la sensación esa se ha perdido un poco en la masa, pero no en quienes siguen tirando de la rueda, haciendo nuevos productos, creando nuevas ideas, etc. Creo que es un espacio de personas que, digamos, se empezaron a entender que a través de Bitcoin y muchas otros proyectos y otras organizaciones se podía avanzar en resolver problemas que hasta el momento no tenían solución. Como cualquier tipo de tecnología disruptiva, en un principio uno se encuentra con resistencia al cambio, con resistencia a la innovación, con descreer acerca de esta tecnología. Y sin embargo, como la ciencia lo ha demostrado con la electricidad, con internet, con el fax, con la fotocopiadora, con Bitcoin lo va a demostrar también. Es algo muy disruptivo y estamos tratando de cambiar la industria bancaria y la industria de los bancos centrales. Y son industrias muy grandes y muy asentadas dentro de las estructuras del mundo. Y tratar de cambiar eso lleva trabajo, lleva tiempo, y cualquier persona que quiere participar de ese trabajo, es parte de la comunidad Bitcoin. Comunidad Bitcoiner son todas las personas que están aportando a que la comunidad crezca, no solo holders, o sea, no solo gente que esté teniendo Bitcoin, sino que esté ya sea compartiendo material, dando charlas, respondiendo preguntas. Es un conjunto de ideas, de sentimientos encontrados, donde todo el tiempo estamos debatiendo no solamente decisiones que nos pueden afectar a nosotros en el atesoramiento de valor ahora, sino de qué manera vamos a cambiar la forma de pensar de los demás y cómo estamos pasando de un punto de decisión tradicional a ser completamente disruptivos, a querer cambiar y hacernos dueños del mundo en cierto sentido. Es un montón de locos que creen en el sueño de que la humanidad puede tener una moneda libre.